Vamos a buscar en la escritura al profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 6. Isaías 55, 6. Dios siempre tiene, pues yo lo veo como un padre, porque, por ejemplo, los que hemos sido papás, bueno, padre o madre, qué alegría cuando están los pequeñitos, cuando están chiquitos, cuando les quita el calcetín y les hace cosquillitas en la patita, en el piecito. Juega uno con ellos cuando están pequeñitos, ya cuando están grandes ya nos quita el calcetín. Pero ¿sabe una cosa? Dios es un Dios tierno. Y Él también tiene sus maneras de evidenciar y le gusta que su pueblo se le acerque con confianza. Así como a sus hijos, cuando llega papá a casa, yo he experimentado esto, que cuando papá está en casa, hasta los hijos descansan mejor en la noche. Cuando papá no está en casa, a todo le tienen miedo. A las sombras, al ruido, que truena la madera, que si pasa un avión, que si hay guerra. Pero cuando está papá en casa, como que ni piensan en eso, ni se fijan en eso. Así también Dios. Dios espera que nosotros nos acerquemos así, con esa confianza con Él. Entonces dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 55, 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Oramos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra desde ahorita, porque creemos, Señor, que tu oído se ha inclinado. Cuán grande eres tú, Señor, que te acercas a escucharnos, Señor amado, y conoces lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos, Señor, todo lo que concierne a nuestra vida. Tu oído atento, Señor, a todo eso se ha inclinado, Señor, para escuchar. Y recibimos tu palabra en esta noche, porque creemos que cuando tú te inclinas es porque estás dispuesto, Señor, a atender las necesidades que hay dentro de tu casa. Tenemos también nosotros, así como tú, oídos para oír, porque tú tienes oídos para oír. Y nosotros, Señor, queremos también aprender de ti así, a tener oídos para oír, para que cuando tú nos hables, no pongamos resistencia, sino que podamos ser sencillos y podamos, Señor, ser obedientes y dóciles a tu voluntad. Usa mi vida, Señor, te lo ruego, para transmitir esta porción y podamos, Señor, después entrar en la oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Esta palabra dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Quiere decir que va a haber tiempo que van a buscar al Señor, no lo van a encontrar. Si lo está diciendo buscar mientras, quiere decir que van a venir tiempos donde la gente va a andar de aquí para allá buscando de lugar en lugar para oír palabra de Dios y no la va a hallar. Entonces dice que muchos van a tener una hambre, pero ya fuera de tiempo. Lo importante de tener hambre es cuando es el tiempo de comer, cuando hay comida.
terrible es tener hambre cuando ya no hay comida. Y esos tiempos, dijo Dios, que Él iba a enviar hambre, pero no de comer los alimentos terrenos, sino de oír palabra de Dios, y la buscarán y no la hallarán. Eso está escrito. Y entonces dice aquí la Escritura: buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo lo buscamos? Lo podemos buscar en la casa, lo podemos buscar cuando cerramos la puerta, pero lo podemos buscar aquí en medio de toda la iglesia. Y es ahorita mientras puede ser hallado, porque si esto es una situación que está ahí plantada, es que hay peligro de que después empiecen a haber dificultades para congregarse. Entonces nosotros creemos que aquí es donde podemos entrenarnos para que cuando eso suceda no estemos desprevenidos, sino bien sabidos qué tenemos que hacer, y sabiendo que el auxilio viene de Dios. Ahorita tenemos la bendición de que si alguna situación, hermano, puede orar por mí, y tenemos peticiones que presentamos y las sumergimos bajo aceite y oramos al Señor, pero va a llegar el momento en que cada quien va a tener que aprender a depender directamente de Dios sin estar pidiendo intercesiones, y ya pondrá Dios a cada intercesor que interceda por los demás, porque si algo he aprendido yo es que dando se recibe. Cuando uno necesita algo para uno y uno ora por esa necesidad en otra persona, también así dando se recibe, porque es lo que podemos aprender aquí. Pero dice aquí la Escritura: llamadle en tanto que está cerca. ¿Qué tan cerca está el Señor? Yo mientras estaba ahí adorando, parecía que veía al Señor que inclinaba así su cabeza, así como metiéndole aquí en el techo, inclinando su oído así para escuchar. Quería escuchar la adoración, el cántico de cada uno de nosotros. Mientras estaba ahí, yo veía eso. Lo podía ver por dentro de mi mente, como el Señor se metía la cabeza así como en el techo, así con su oído, poniendo atención a cada cántico, a cada voz. Cuando se pone atención a lo que se va a escuchar, así estaba el Señor, poniendo atención, así como los músicos afinan su oído para ver cómo está sonando por ahí un sonidito de algún instrumento que apenas si se alcanza a distinguir, pero lo distinguen, y como tienen ese don de poder sacar la música y amplificarlo y hacerlo más notorio, así también Dios está inclinando su oído para ver qué es lo que hay adentro de cada uno. Allá donde está el clamor pequeño, lo está poniendo atención el Señor. Así que dice aquí la Escritura pero se requiere algo. Dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces Dios requiere no solamente un cambio en la vida, pero hasta la manera de pensar. Dice que hay que abandonar pensamientos también. Pensamientos que a veces nos tienen enfrascados en la vida cotidiana, que nos mantiene: ¿qué voy a hacer este fin de mes? ¿Cómo voy a hacer para mis gastos? ¿Cómo voy a hacer para tantas situaciones que se presentan? Los que son padres, ya vienen las graduaciones de las escuelas de los hijos, y todo eso implica un gasto, un costo. Cuando salen de la escuela, cuando van a entrar a la escuela, todas esas cosas tan fácilmente nos envuelven. Los que tenemos hijos, pero quienes no tienen hijos, otra clase de cosas los involucran y los enredan, y tan fácilmente somos enredados en los negocios de esta vida. No que sean pecaminosos, pero a veces hasta en eso le podemos estar fallando a Dios, porque Él está inclinando su oído para escucharnos, y nosotros tenemos que tener la sencillez para estar sensibles a su instrucción. Entonces cuando nos llama, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero si nos volvemos a Dios, dice que Él será amplio para perdonar. Entonces tenemos una promesa por delante, que las faltas que hayamos cometido, puestas delante del Señor, abandonadas, pero puestas delante de Dios para enmendar hasta la manera de pensar, nos garantiza también que va a haber un perdón. Dice que Él va a ser amplio para perdonarnos. Eso es lo que más necesitamos a veces, que
que sea la misericordia abundante sobre nuestra vida. Pero también el Señor dice, yo también necesito que abandonen ciertas cosas, ciertos caminos. Hay caminos que hay que abandonarlos. Hay cosas que lo alejan a uno. Hay que abandonar esos caminos, hay que volver al camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo quiero llevar un poquito a ver un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo número 26. Y mire que había una persona aquí que tenía su oído atento también. Así como Dios pone su oído, también hubo una persona aquí que aparece aquí que se llamó Felipe. Y dice que también, dice en el verso 26, ¿lo tenemos? Dice así, y un ángel del Señor habló. Entonces quiere decir que cuando el Espíritu da un mensaje, envía un ángel. Y es el ángel el que le hablaba a Elías. El Espíritu le habló a Elías, es el ángel el que viene y habla. Dice aquí, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino, ¿cómo? Desierto. En el desierto no hay mucho que contemplar. En el desierto no hay mucho en qué distraerse. En el desierto lo que quiere uno es salir de allí. En el desierto es donde más se puede poner atención a Dios. Y dice que lo llevó a ese lugar y dice que él se levantó y fue, y aquí que había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para buscar a Dios, para adorar. Había venido, hizo un viaje exclusivamente para ir a buscar al Señor entre tanto que está cerca. Oh, creo que ese viaje era largo, ni tan cerca, pero para él decía, es cerquitas. ¿Cuántos de aquí viven lejos? ¿Se le hace lejos venir a la iglesia? Porque aquí vemos un negrito, un etíope, que se le hacía cercas, pero venía de largo camino, pero se le hacía cerquitas. ¿Por qué? Porque algo le tenía conquistado el corazón. Un ángel del Señor le estaba poniendo atención a esa actitud. Oigan, alégrense los que están lejos y vienen de lejos a la iglesia. De repente el Señor va a mandar su ángel para que le envíe palabra que lo ponga en una condición como esta que vamos a ver ahorita. Y dice entonces, y él se levantó y fue, y aquí que había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, si este personaje estaba en sus labores de servicio, de trabajo, él era como una especie de administrador, porque dice que tenía a su cargo los tesoros de ese reino. Era como una persona encargada, tesorero, podemos decir, de Etiopía, de Candace. Entonces, me llama mucho la atención cómo esos tesoros no le impedían a él para venir a adorar al Señor. Oiga, aquí tenemos que la iglesia despertar todos, porque no podemos permitir que por el trabajo que tengamos, por muy buena remuneración económica que tenga, nos impida venir el tiempo que es para Dios. Tenemos que como reflexionar, porque el Señor, en la semana fuimos a darnos una visitadita con Ramón y Gatina. Y Gatina nos contó algunas cosas que Dios le dejó ver en el tiempo en que ella estuvo en coma. Le inducieron una coma para que ella pudiera preservarse, porque la tenían en una máquina que le está dando vueltas, porque los pulmones están todos congestionados por bacteria. Entonces los alvéolos se reventaban. Y los mismos médicos dicen que eso es un milagro, porque eso no se corrige. Ya una vez que se empiezan a reventar los alvéolos, ¿qué pulmón puede aguantar? Ya no había
cómo entrar oxígeno, porque está todo saturado al grado que se estaban reventando. Pero ella tuvo su experiencia con el Señor, y fue el Señor el que las mandó de regreso. Es por ello que tan rápidamente, en cuanto le dieron la dieron de alta, pero de allá arriba, aquí se llevó a cabo bien rápido. Pero el proceso para llegar hasta ahí, Dios estuvo dejándole ver algunas cosas. Y esto es parte de lo que está siendo influenciado el mensaje, porque el Señor está interesado en ver un pueblo que no se acostumbre a la ausencia, sino que quiere ver un pueblo que vaya en desarrollo y en avance y en crecimiento, no en retroceso. Porque los bienes materiales Dios no los da. Yo les aseguro que hay personas que tienen muy buenos trabajos, que de su trabajo obtiene buen fruto. Pero fíjese que este hombre era un tesorero de todo un reino, y no le impedía ir a Jerusalén. Y todavía de que salió de Jerusalén de regreso, porque se acabó el culto, y yendo de regreso a casa, dice que todavía, miren, aquí dice en el verso 26, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Ahí empezamos a leer Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Pero él venía leyendo otra porción de la escritura con relación al cordero que fue llevado al matadero sin abrir su boca. Entonces él venía de la iglesia, venía de camino de regreso de la iglesia, todavía leyendo la Biblia. Oiga, como que esto es algo bien importante para mantenerse uno prendido, que no se le apague a uno el fuego. Para mantener la llamita se necesita estar apegado a la escritura, porque de ahí brota mensaje para uno, para tu personal. Y dice que venía leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, aquí ya no dice el ángel, pero es lo mismo, el ángel que estaba hablando con él, el Espíritu le dijo, ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y entonces él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Como que le estaba diciendo, ¿me puedes enseñar? Qué bueno es que uno procure compartir. Dice la escritura que si uno recibe algo de Dios, lo comparta con los que se lo dan. Porque a la escritura tiene una parte tan poderosa que dice que su palabra no vuelve vacía. Su palabra tiene una función cuando es enviada y entra y se recibe. Dice el Señor, va a ser un trabajo que yo voy a hacer como cuando baja la lluvia y la nieve, que hace que florezca. Entonces, si queremos estar reverdecidos en la presencia de Dios, necesitamos estar así, mire, recibiendo su palabra, buscando al Señor en su palabra, porque eso es lo que nos va a mantener bien nutridos, porque es alimento. Un buen alimento nutre a cualquiera que esté muy enclenque y muy quisquilloso para comer. Así me decía mi mamá, mira, yo agarraba y me ponía así y sacaba el jitomate y la cebolla por un ladito, me comía el pollito, me comía todo lo demás y lo dejaba todo así a un lado. Y entonces llegaba mi mamá y dice, ¿ya acabaste? Sí, ya acabé. Y entonces agarraba una cuchara y decía, abre la boca y todo lo que había ahí a un ladito de una, para que se me quitara de estar ahí, ¿verdad? Que eso no me gusta. Y pues ni modo, ahora me lo tenía que saborear todo de una. Tremendo, ¿no? Pero una buena alimentación puede levantarle a uno su ánimo en todo. Porque aquí en esta palabra encuentra para el que está solo, para el que está triste, para el que está, cuando alguien partió a la presencia de Dios y se queda aparentemente solo, para la soledad, para si hay alguna dificultad, para si hay alguna escasez, para si hay algún problema económico, un problema de salud, para todo eso hay aquí.
Y entonces agarrando la palabra y viendo, pero la palabra del Espíritu es la que nos va a mantener en una condición donde vamos a estar en buenas condiciones, de tal manera que esté uno conquistado. ¿Qué es lo que hace que este hombre viniera de tan lejos, teniéndolo todo? Se dio cuenta que no todo era lo que recibía aquí en la tierra, que había algo más grandioso que se recibe en Jerusalén, de vivir en paz donde está Dios. Entonces dice que le dijo: ¿y cómo podré entender lo que leo si alguien no me guía? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, no abre su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces él se dio cuenta que a esta persona que le estaba pasando eso, él no sabía bien de quién se trataba, pero empezó a conocer a Jesús. Pero fíjese una cosa, dijo: su vida le fue quitada de esta tierra. Entonces tuvo que meditar. Cuando uno parte de esta tierra, ¿qué se llevó? Más que el que tuvo fe, gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando me tocó despedir a mi suegra, le dije: suegrita, dije, no se le olvide que cuando le digan por qué puedes entrar al reino de Dios, dígale: porque creí en el sacrificio de Jesús, porque creí en Él, porque me perdonó mis pecados y Él es la entrada al reino de los cielos. Amén. Y entonces la sangre empezó a ser rociada sobre su mente y su cuerpo, y hubo un testimonio que alcanzó a entrar. Gloria a su nombre. Imagínense, hermano, poder tener la paz de saber de que derechito con el reino de los cielos por haber creído en Jesucristo, pero hasta el fin, el que perseverare hasta el fin. Entonces ella se fue y de esa manera pudo entrar. Pues este hombre sabía: si su vida le va a ser quitada de la tierra, ¿de qué sirve este tesoro? Haber dicho: pues sí, para vivir bien aquí en la tierra, pero hasta ahí. Pero más allá del sol hay un hogar. ¡Ah, su nombre! ¡Ah, su nombre! Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y le dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Bueno, empezó a hablar de Jesucristo. Pero déjenme decirle que aquí hay una parte bien importante, que el mensaje era también para él. Como cordero fue llevado al matadero sin que hubiera tenido una boca tan amplia para hablar y quejarse. ¿Sabe que a veces ese es un grave problema que causa desánimo? Que a veces uno no sabe enmudecer ante trasquiladores. ¿Qué es un trasquilador? Es el que le quita la buena apariencia. Porque a una ovejita, dice que cuando venían allá con Nabal, él estaba esquilando sus ovejas, les daba una buena bajada de lana. Quiere decir que el borreguito se pone así, todos bien lanudos, y cuando sacan la rasuradora y lo dejan así. Esa es su realidad. Le quitan toda su apariencia grande, se la dejan bien chiquita. Y eso es cuando uno lo trasquilan. Y no me refiero a quitarle dinero, me refiero a que a veces uno es trasquilado con cosas que a veces se hablan y uno se mira mal y se ve mal, pero a veces somos, como tenemos una naturaleza humana que a veces es un poquito como delicadita. Y entonces el Señor le dice a Felipe el etíope: ¿de quién habla? ¿De algún otro o de sí mismo? Si hubiera yo al que le hubiera estado predicando, le hubiera dicho: te están hablando a ti y a mí. Porque sí, el mensaje es de Cristo, pero es para toda su iglesia. Entonces, es bonito ver el relato con enfoque al Señor, pero acuérdense que somos el cuerpo de Cristo. Y entonces dice que esa boca tenía que aprender a ser enmudecida.
pero no para cantarle a Dios, obviamente, sino para no quejarse cuando hay motivos para quejarse. Entonces, él podía haber tenido motivos para quejarse, pues lo estaban atravesando con unos tremendos aguijones, porque dicen que los látigos tenían así como unos picos, como los anzuelos, que cuando le pegaban el latigazo se le encajaba en la piel y al darle el jalón le arrancaban los pedazos de la piel. Como que fue algo bien cruel. Pero motivos como para quejarse del dolor, pero dice que yo no me puedo ver en una situación, no alcanzo a visualizarme en una situación así, que es mantener la boca cerrada cuando están arrancando el pellejo, o el cuero, o algo, si a veces nomás con una astillita, ahí anda uno, y una astillita que se necesitan hasta lupa para poderla encontrar, y cómo duele. Y quejumbroso uno a veces, pero aquí como que nos dice la Escritura, este evangelio no es muy conocido, es tan oído venir a Cristo, pero no es muy conocido el que le digan uno tiene que aguantar uno el trasquile, tiene que aprender uno a enmudecer, a no quejarse, a sobrellevar las cosas, a tener palabras de fe. Pero yo sé que esto no va a durar para siempre, esta tribulación será corta, de aquí Dios me va a levantar, me va a fortalecer, algo voy a aprender aquí, porque Jesús aprendió. ¿Sabe qué fue lo que aprendió hasta ahí? Obediencia. Dice que Él aprendió la obediencia. Entonces la obediencia la podemos aprender todos, y tenemos que aprender, pero de Él. Entonces, ¿por qué Él aprovechó ese momento de que se terminó el servicio para todavía ir leyendo? Es que el que busca encuentra. Decía, pero no tengo quien me guíe. Ahí le mandó Dios a quien que le guiara. Siempre habrá alguien que pueda traer una aportación de la palabra para un mejor entendimiento. En el servicio pasado estamos considerando algo, Jairo, estamos considerando algo acerca del estanque de Bethesda. Y entonces, porque surge la pregunta, si ese estanque era, ¿por qué aparece Jesús sanando a alguien que no se podía meter en ese estanque? Y muchos se metían en ese estanque y que tenían la creencia, porque en nuestras versiones de la Biblia dice, y un ángel del Señor bajaba y movía el agua. Pero cuando yo le dije a Jairo, déjame averiguar, y empecé a buscar, y me encontré que hay muchas versiones que dicen un ángel del Señor bajaba y movía el agua, pero hay otras versiones que ni el verso existe, y ni dice que era un ángel del Señor, sino que ahí había multitud de enfermos y paralíticos, y entonces estaban ellos esperando algo sobrenatural sin tener que estar en Cristo. Entonces dice uno, ¿cómo así? Pero siempre hay alguien que hace aportaciones como para amplificar el estudio. Esta clase de situaciones lo que deben de hacer es promovernos a que tengamos un interés más concreto, como este etíope que decía, lo dice de sí mismo, de algún otro. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Sabe que en la Biblia necesitamos siempre estar buscando la interpretación correcta de las Escrituras? Pero tenemos que tener valor. Y ese valor es para no temer que cuando algo está desubicado lo podamos arreglar. Porque como la Biblia fue traducida a tantos idiomas, hay muchos errores de traducción. Y los que se están consagrando y metiendo en la Escritura y indagando en las Escrituras para ver si las cosas realmente son así, son los que encuentran. Pero dice la Escritura, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Hay que aprovechar los días de servicio. ¿Por qué? Porque alguna perla ha de tener que ser mostrada en la palabra, que nos va a mantener con un ferviente deseo de seguir aprendiendo más, y no así llegar a sentirnos que ya lo conocemos todo, porque ya la leímos.
¿Cuántas veces se ha leído eso? Y nunca se le había dado un enfoque así. Porque hay errores de traducción cuando dice un ángel del Señor y va y busca los orígenes, ni está esa palabra, ni está el verso. Yo me metí a buscar en la versión King James, que se supone que es una tradición hasta cierto punto católica, y en todos los versos siempre en el diccionario Strong aparece un numerito. Si viene del griego una G, si viene del hebreo viene una H y el numerito. Pues en todas aparecían 999, 999, 99, en todas las palabras. Yo dije, ¿por qué 999? Y entonces voy a ver qué significa ese 999. No están los originales santos o no, entonces no vale. ¿Cómo no vale si yo lo he predicado? ¿Y qué lo he predicado? Si está mal, pues ni modo, vamos a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que la verdad resplandezca sobre todas las cosas. Este hombre decía, yo quiero más de la palabra. ¿Qué le predicaría que lo dejó con hambre espiritual? ¿Usted cuando viene sale todavía con hambre espiritual o ya no? Porque si ya sale como que ya no, algo está mal conmigo. Pero si todavía tiene hambre, quiere seguir buscando más, algo está bien. Este hombre venía con más hambre. Mire el hambre que traía, que lo llevó a decirle, para el carro, aquí hay agua, me quiero bautizar. Uy, hay gente que le urge bautizarse. Pero hay otros que dicen, no hermano, espérense que salga el sol, deje que empiece el verano, porque no quiere un coco con una piña colada. No es así, pues, es a la urgencia, a la situación. Entonces, este etíope aprovechó bien el tiempo, en tanto que está cerca y venía de lejos. Dios bendiga a los hermanos que vienen de lejos, hermano. Entre más lejos te pongan de la iglesia, más Dios te bendiga. Y los que estamos más cerca, ¡auch! Yo sé cómo que no llegamos. Si estamos tan cerca. Una vez estaba yo dando un estudio bíblico y entonces nos juntamos ahí en un saloncito a estudiar y venían hermanos de lejos, venían ahí. Y entonces había una hermana que me decía, ay hermano, ponga su iglesia más cerquita. Y mira, ahora estamos en San Isidro y no está ahí. Cuando no venía porque estaba lejos, pero lo llegué a poner ahí mismo, ahí nomás unas puertas y no iba. Es el colmo del que está más cerca, ¿verdad? Y es la gran bendición del que está más lejos. Así que no se le haga que está muy lejos. Sigue gozándose. ¡A su nombre! Porque este dijo, mira, yo encontré algo que tiene más valor que el tesoro. ¿Cuántos aquí saben que esto es más valioso que su trabajo? Es que mire, si Dios te bendice hasta en tu trabajo. De repente le caes bien a tu patrón y hasta te sube el sueldo. Te confía en lo que no le confía ni a su sombra. Pero ese patrón tiene que saber que hay el más valioso que él. Es Dios. Yo le servía a un patrón. Eran millonarios. Hacían $3 millones al mes. No me pagaba así de mucho. Pero vivía bien. $3 millones al mes. Entonces un día me dijo, Eduardo, quiero que vengas mañana, era un viernes como hoy, quiero que vengas mañana a abrir la compañía. Yo le dije, pues dice que no. Estaba arriesgando a que me pusieran de patitas en la calle. ¿Qué? Es que usted es judío. ¿O no? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la Biblia dice que no trabajarás, no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu asno. Haga de cuenta que yo soy su asno. Ni tu buey, ni tu bestia, ni dice ahí, yo le dije, haga de cuenta que yo soy su asno.
Usted no puede poner a trabajar porque se lo van a demandar a usted. Porque ya conozco la palabra y usted no me puede poner a trabajar. Y no, así que hasta me miraba así como ¿cómo se ve? Pero puedo venir en la noche, mañana, en la noche, ya que se acaba el sábado. Puedo venir el sábado, ya que pasa el Shabbat, así que llaman ellos. El sábado en la noche puedo venir si quiere y puedo trabajar hasta el otro viernes. Pero no me pida que venga el sábado porque yo sábado voy a la iglesia. Pues tú no eres judío, me dijo. Pues no, pero la fe que tengo está en Cristo y él era judío, era de la tribu de Judá. Y yo, para mí era muy importante, a mí me habían enseñado eso. Y yo lo defendí. Y yo dije, oh no, yo no, si me saca de aquí, hasta otro trabajo mejor me dará el Señor. Y no hubo necesidad de eso. Hasta me dio más crédito con mi patrón porque me tenía por celo de Dios. Hay gente que no entiende este lenguaje que hablamos nosotros aquí, que me dicen, ¿qué quieres decir con eso de que lumbrera y que celo? Hay gente que no entiende este lenguaje que usted y yo manejamos muy fácil. Pero es que lo aprende uno en la palabra, lo aprende uno en las escrituras. Nunca se conforme con solamente lo que oyó en la iglesia. Usted busque, yo hago eso. Y no crea que porque tengo que predicar, me deleito en la palabra. Si pasa un día de la semana que yo no lea, siento como que si no comí. ¿Cómo se sentiría usted sin comer? La comida de 3 veces al día. Santos, ¿cómo para el cuerpo si damos hasta 3 veces al día, algunos hasta 4? Y al espíritu, una vez a la semana. Santos, tenemos que salir de aquí más comelones, pero del espíritu. Acuérdese que con eso nos llenamos del espíritu. Se llenos con cánticos, con salmos, con alabanza, con oración, pero la palabra juega un papel muy importante. Y este hombre se distinguió porque estaba aprovechando el tiempo. Así que lo vamos a aprovechar ahorita. Ya le dimos una exprimidita, pero ahora vamos a darle tiempo a la oración. ¿Ok? Vamos a orar. Hay algunas peticiones, pero quisiera orar. Yo voy a empezar a orar por otras cosas y entonces ¿me ayudas, Eduardo, a repartir las tarjetitas?